Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 13 de septiembre. Trump exige a la OTAN sanciones a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado un ultimátum a los países de la OTAN. En una carta difundida en redes sociales, advirtió que Washington impondrá grandes sanciones a Rusia, solo si todos los miembros de la alianza hacen lo mismo y dejan de comprar petróleo a Moscú. Trump señaló que el compromiso de la OTAN de ganar ha sido muy bajo y criticó que algunos países europeos continúan adquiriendo combustibles rusos, debilitando la presión internacional sobre el Kremlin. El mandatario agregó que también propone que la OTAN, como bloque, aplique aranceles del 50 al 100% a China, que serían retirados una vez termine la guerra en Ucrania. Según Trump, estas medidas lograrían acabar rápidamente con el conflicto, aunque funcionarios europeos se mostraron escépticos. La Unión Europea ya mantiene un embargo parcial al petróleo ruso, pero países como Turquía siguen siendo clientes de Moscú. El presidente estadounidense reconoció que su política comercial también tensó relaciones con India, luego de aplicar un arancel del 50% por sus compras del petróleo ruso. Por ahora no está claro si los aliados aceptarán las demandas de Trump, que presionan directamente al presidente ruso Vladimir Putin a días de la cumbre en Alaska. Maduro convoca a venezolanos a disparar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a reservistas, milicianos y jóvenes a presentarse este fin de semana en los cuarteles para recibir entrenamiento militar. En un acto transmitido por la televisión estatal, llamó a aprender a disparar para defender al país frente a lo que considera amenazas de Estados Unidos. El pueblo a sus cuarteles, el pueblo a sus unidades militares, para recibir adiestramiento teórico, estratégico, táctico y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria. Todo el pueblo a los cuarteles. Washington desplegó en las últimas semanas 8 buques de guerra en el Caribe Sur, bajo la justificación de maniobras contra el narcotráfico. Maduro denunció un asedio y ordenó el despliegue de 25.000 soldados en estados fronterizos con Colombia, además de llamar a la milicia bolivariana a sumar filas. Nosotros no nos metemos con nadie, nosotros no amenazamos con nadie, pero el que se meta con Venezuela nos encontrará. Paz, 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 es la consigna. Especialistas militares señalan que la milicia bolivariana cuenta con más de 200.000 efectivos, aunque el presidente insiste en que son millones. Nepal tiene a su primera ministra mujer. La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, juró este viernes como primera ministra para liderar un gobierno de transición tras una semana de violentas protestas. Karki, primera mujer en ocupar el cargo, dirigirá el país hasta las elecciones legislativas previstas para marzo de 2026. Su nombramiento ocurre luego de la renuncia del ex primer ministro y líder comunista K.P. Sharma Oli, quien dimitió tras una ola de disturbios que dejó más de 50 muertos y 13.000 presos fugados. Las protestas comenzaron cuando el gobierno bloqueó las redes sociales y aplicó duras medidas contra la corrupción. El movimiento juvenil de la generación Z encabezó las marchas, en un contexto de crisis económica donde 1 de cada 5 jóvenes está desempleado, según el Banco Mundial. La llegada de Karki al poder es vista como un cambio histórico, aunque el país enfrenta todavía un escenario de inestabilidad y de fuerte presión popular para reformar sus instituciones. ONU apoya a Estado palestino sin Hamás. La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes la Declaración de Nueva York, que respalda la creación de un futuro Estado palestino, pero dejando fuera a Hamás. El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, recibió 142 votos a favor, 10 en contra, incluidos Estados Unidos e Israel, y 12 abstenciones. La resolución condena los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y exige la liberación inmediata de los rehenes. También plantea que el grupo islamista entregue sus armas a la autoridad palestina y ceda el control de Gaza. El vicepresidente palestino, Hussein al-Sheikh, calificó la declaración como un paso hacia el fin de la ocupación. En cambio, Israel y Washington rechazaron el texto. El Ministerio de Exteriores israelí denunció que la ONU se convirtió en un circo político desconectado de la realidad. La votación ocurre a vísperas de una nueva cumbre de la ONU en Nueva York, donde varios países europeos, incluidos Francia, han anunciado que reconocerán formalmente al Estado palestino.
Médicos y universitarios protestan a Milei. En Argentina, médicos, enfermeros y universitarios marcharon este viernes en Buenos Aires contra los vetos del presidente Javier Milei, quien rechazó el aumento de fondos para los hospitales y universidades públicas. La protesta coincidió con una huelga de 24 horas en el Hospital Pediátrico Garrahan y en centros educativos donde se reclama más presupuesto para atender la inflación y los salarios atrasados. Milei se encargó de vetar cada una de las leyes. A pesar de que la de discapacidad negaron el veto, votaron en contra del veto, ahora igual quedó en la nada y las personas con discapacidad siguen con un montón de problemas, sin medicación, sin atención, los psicólogos, terapeutas, etcétera, que los atienden no están cobrando. El oficialismo enfrenta un duro revés tras las elecciones legislativas en Buenos Aires, donde ganó la oposición peronista. El próximo miércoles el Congreso debatirá si rechaza los vetos, lo que requerirá una mayoría de 2/3. Mientras tanto, Milei prepara la presentación de su proyecto de presupuesto 2026 en cadena nacional. Los gremios ya anunciaron que organizarán un paro nacional si el gobierno no revierte las medidas de ajuste. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 13 de septiembre. Si quieres estar informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder el tiempo.